Siempre hago la tingencia para el aula virtual. Entonces, ahora vamos a analizar lo que es la redención de la pena. La institución de la redención de la pena es un beneficio penitenciario que va a permitir al privado de la libertad reducir su permanencia en un establecimiento penal por realizar una actividad laboral o educativa que previamente ha sido registrada por la autoridad penitenciaria. Entonces, ese beneficio está orientado ya sea a egresar anticipadamente por un beneficio penitenciario o a egresar anticipadamente por cumplimiento efectivo de condena o a terminar de cumplir la condena aún estando en libertad. Eso suena medio curioso, pero vamos a ver que en la semilibertad también se puede seguir redimiendo pena para efecto de contabilizar como pena cumplida. Pueden redimir pena por trabajo o educación aquellos internos procesados o sentenciados en la forma y límites establecidos por la ley para cada uno de los delitos. El tiempo de redención de pena que acumulen los internos que tienen condición de procesados será reconocido en el cómputo de la redención cuando lo soliciten en calidad de sentenciados. También van a poder redimir pena aquellas personas que, habiendo obtenido el beneficio de semilibertad, realizan alguna actividad laboral o educativa previo informe del centro donde desarrolla sus actividades y además con supervisión del área de medio libre del establecimiento penal. En este caso, la redención de pena acumulada por el sentenciado se va a aplicar al cumplimiento de su pena. Por ejemplo, alguien egresa al establecimiento penal, ha sido sentenciado a 3 años, al año, al tercio nada más, egresa al establecimiento penal con semilibertad, entonces decide seguir realizando actividad laboral o trabajo con supervisión del área de tratamiento libre, área de medio libre del INPE, con lo cual estos 2 años que le faltan para cumplir pena, porque todavía no lo ha cumplido, puede verse reducido, redimiendo. Y en la práctica puede ser 1 año 2 meses, 1 año 3 meses. Y ahí va a poder solicitar a la autoridad judicial el cumplimiento de pena ya, que se le dé por cumplida la pena, concluido el periodo que se le ha impuesto, ¿no?, de cumplimiento de pena. Entonces, la redención no solamente le sirve al sentenciado, también le sirve al procesado y también le sirve al que egresó por un beneficio penitenciario de semilibertad. El tiempo acumulado por redención de pena por trabajo o educación se va a expresar en días. No se habla de que se ha redimido 1 mes, 1 año, sino se redimen días. 1 día, 2 días, 15 días, 20 días, 30 días, lo que fuere. Y esto va a servir, como les decía, para la semilibertad, para acceder anticipadamente a la semilibertad. Volvamos a nuestro ejemplo de 3 años de condena. En el caso normal podría acceder al tercio, 1 año. Pero si estaba redimiendo, podría acceder a los 8 meses y tener 4 meses redimidos, por ejemplo, sin ser muy exactos en los cálculos. Entonces, en la práctica puede acceder con anticipación, sumándole la redención. A otro beneficio que puede acceder es a la liberación condicional, en el mismo supuesto, ya no al tercio, sino a la mitad de la condena. Entonces, al acceder a la mitad de la condena, no voy con pena efectiva, sino pena efectiva más días redimidos. Y si llego a la mitad, ya puedo acceder. Me sirve también. También para la libertad por cumplimiento de pena. Y esto sobre todo va para los delitos que tienen que ver con tráfico ilícito de drogas, el 296, el que sí tiene beneficios. Ellos pueden egresar con cumplimiento de pena con redención. Por ejemplo, hay gente que le pone 6 años de pena. Pueden tener 4 años cumplidos efectivos y haber redimido 2. Nuevamente, sin hacer cálculos exactos. Pero eso te permite egreso anticipado por cumplimiento de pena. El artículo 210 del Código de Ejecución Penal señala pues que el director del penal, 48 horas antes de que cumpla su pena, puede solicitar ya que se te arme tu expediente para pena cumplida. Y la pena cumplida no la verifica un juez, sino la verifica el director previo informe de área legal, nada más.
El área legal va a tener que hacer su cómputo, teniendo a la vista los récords educativos, récord laboral, va a hacer su cálculo, pena efectiva más pena redimida, total debe dar por cumplida la pena total. Entonces también permite ingresar anticipadamente con pena cumplida la redención. La contabilidad de los días redimidos lo hace el área legal del INPE. La contabilidad primero solamente en récord te lo entrega el área de trabajo o el área educativa. Por ejemplo, el área de trabajo te va a decir tiene 565 días, pero esos son días nada más. Para poder contabilizarlo en días redimidos, yo tengo que hacer mi cálculo con 2 por 1, 5 por 1, 6 por 1 o 7 por 1, dependiendo qué delito es. El área legal hace ese cálculo. Al área legal le traen las planillas y en base a esas planillas va a hacer el cálculo. Y aplicando ahí, explicando qué artículo, qué ley se aplica para determinar la cantidad de días redimidos. O sea, el área legal ya tiene los días efectivos. Exacto. Con esos días redimidos va a sumarlo, haciendo igual con la fecha de ingreso y la fecha de solicitud, cuánto tiene pena en la fecha de pena cumplida, efectiva. Eso se llama pena efectiva. Esto se llama pena redimida. Sumo los dos, me sale la pena que vengo cumpliendo en la actualidad. Puedo tener 8 meses de pena efectiva y 2 meses de redención, 60 días. Lo sumo y así me sale la pena que yo tengo, efectivamente. Doctora, una consulta. ¿Y este beneficio a partir de cuándo se contabiliza? ¿De la sentencia firme o desde que el momento que ha sido detenido e internado en penal? A nivel de procesos que podían 2 años. A veces lo sentencian 2 años, 1 año. Ajá. Ese beneficio se contabiliza a partir de que me matriculo, ya sea en el área de trabajo o en el área educativa. No importa si soy procesado o sentenciado. No tengo que esperar a tener una pena recién para ponerme a trabajar. Apenas ingreso, puedo matricularme en los múltiples talleres que hay y ya se me empieza a contabilizar los días. Y ya voy teniendo mi asistencia en la planilla. Ya vamos a ver más o menos cuáles son las pautas en cada uno, ¿no? Pero eso no necesitamos pena, no necesitamos una sentencia, perdón. Por eso le decía que puedan ser sentenciados, procesados o aquellos que incluso egresan del penal con beneficio penitenciario. ¿Para qué más nos sirve? Ustedes no sé si han escuchado acerca de las audiencias públicas extraordinarias. ¿Alguno? ¿Audiencia pública extraordinaria? Cuéntenos de qué se trata esta audiencia pública extraordinaria. ¿Dentro del penal? No, dentro del penal no. En cada corte realiza sus audiencias trimestralmente. El decreto ley 25476 señala que cada corte tiene que realizar trimestralmente audiencias públicas extraordinarias, con las cuales se evalúa la situación jurídica de los procesados y se ve los excesos de carcelería. Porcentaje, sí. Los excesos de carcelería. Y también nos sirve la redención para yo poder hacer valer. Y ahí vemos una forma útil también para los procesados. Porque a veces los procesados dicen, yo todavía no tengo condena, ¿qué tal me absuelven? ¿Para qué voy a trabajar? ¿No? ¿Para qué voy a estudiar? Tienen esa idea. Pero también sirven para que ellos puedan acceder a todas estas. Sí, pero solamente las audiencias públicas que realizan los magistrados para llevar el porcentaje de cuántos procesados hay sentenciados, ¿no? Y mayormente existen más procesados que sentenciados a nivel nacional. Entonces, para llevar eso es cierto. Propio, su estadística. Parte para formalizar. Sí, nada beneficia porque finalmente todos los abogados sabemos si tú planteas un beneficio por exceso de detención, nunca te lo van a dar. Te van a ampliar los plazos o van a buscar algún mecanismo legal para poder... Te da el domiciliario al final. ¿Ah, sí? Sí, se agota. No lo quieres libre para... Ahora bien, vamos a ver que por razones de política criminal, la ley ha establecido cómputos diferenciados para redención de pena en algunos delitos y en algunos casos ha prohibido totalmente que delitos accedan a redención. El sistema clásico es el sistema del 2 por 1. ¿Qué significa? 2 días de trabajo o 2 días de educación se canjea por un día de pena. Cuando le hablen del 2 por 1, 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1, se refieren a eso, al cómputo, a la equivalencia. Depende de cada delito, se va a hablar de un 5 por 1, o de un 2 por 1, un 7 o un 6 por 1.
Y esa es la acepción más común que se le da a la redención. Como le decía, la mayoría de delitos tiene previsto la redención de 2 días por trabajo o educación por 1 día de condena. Es decir, el interno que realice una de esas actividades en el establecimiento penitenciario va a poder redimir o descontar de su condena 1 día de pena privativa de libertad por cada 2 días. No es al revés, no es 1 por 2, pues 2 por 1. No vamos a hacer ahorita un detalle de todos los delitos que entran al 2 por 1, porque esa es la regla general. Y más bien sí les vamos a dejar una tarea para el día de mañana. Hoy día no van a dormir. ¿Ya? Van a tener que trabajar con el Código de Ejecución Penal, con las últimas modificaciones que ha habido. Analizamos la ley Antauro, han escuchado la ley Antauro, que originó que contraten en el penal, por lo menos en el Castro, se juntaron todos los presos para contratar a Vallerriestre, para que puedan, porque con esta nueva ley, antes que salga la aclaración del tema del Antauro, antes de eso, como que restringía o eliminaba beneficios a casi todos, por la aplicación del tiempo, pues de la ley que hablamos hace un rato. Entonces hicieron así una bolsa y contrataron a Vallerriestre para que pida la inconstitucionalidad de la ley. No sé qué habrá quedado eso porque al final la ley se modificó, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá quedado esa bolsa? El adelanto, de hecho, que ya lo cobró Vallerriestre. Sí, pero lo que pasa es que la norma acá ha salido, la última modificatoria del Código de Ejecución Penal. Simplemente lo que ellos ya venían con ese beneficio por el 7 por 1 o el 5 por 1, ¿no? Y a partir de julio se los ha cortado, ¿no? Y muchos de ellos ya venían ya en solicitud o faltaban 2 días, 3 días, ¿no? Y entonces, pero igual se los ha cortado. Aquellos que han presentado su solicitud, ya a ellos sí, porque la norma dice que desde el momento que solicitas, ¿no? Y sale una norma de modificatoria del Código de Ejecución Penal, ya no podemos modificar, ¿no? Sino ya ese dijo el TC, el caso del Oliverius, ¿no? Claro. Cortaron el beneficio para el terrorismo, pero ella está en trámite, ¿no? Y entonces, y lo que pasó, que en julio le cortan, ¿no? Y el Congreso de nuevo modifica, la última modificatoria, que lo empiezan a revivir, ¿no? O sea, todos aquellos que ya habían sentenciado por este delito, ¿no? No se van a aplicar, sino se van a aplicar de los delitos que se han cometido a partir de la publicación. Es una especie de la disposición final que también se dio en una ley que salió en el 2010, octubre. Esa es la ley 29604. Exacto, precisamente. Sí. Que los delitos cometidos a partir de la vigencia. Y esa es una excepción a la posición del Tribunal Constitucional, porque ahí se establece en la misma ley que no se va a aplicar la ley que esté vigente al momento que solicites, sino esa ley se aplica para los delitos cometidos a partir de su entrada en vigencia. Como lo que ha ocurrido en esta última modificatoria de las reglas prohibitivas, ¿no? Dice, solo se aplican esta norma a aquellos delitos que se cometen a partir de su entrada en vigencia. Así es. Y por eso se dice que es la ley Antauro, dice, no, porque lo beneficia. En realidad no beneficia a todos los internos. Y aquí, por más posición del Tribunal Constitucional que haya, la ley es clara. Y la ley te está diciendo que a partir de esta fecha, hacia adelante, prohibitivo. Hacia atrás, lo que estaba vigente. Lo que hay. Entonces, así está el escenario ahora. Así está el escenario. Y es importante que nosotros conozcamos, porque si es que nosotros identificamos de alguna manera, como mnemotecnia, qué delitos se encuentran bajo el 2 por 1, qué bajo el 5 por 1 y qué bajo el 7 por 1, vamos a saber a la par, no tan exacto, pero por lo menos a la par, si tienen o no acceso a semilibertad y a liberación condicional. Porque es un tema que viene como que unido. Si tienes acceso de 2 por 1, ten por sentado que tienes semilibertad y liberación condicional. En cambio, si ya estás con 5 por 1, ya te doy un aviso de que, ojo, puede ser que tengas restringido. Porque si te pones 5 por 1, puede ser que ya no esté al tercio, sino a los 2 tercios. Y si estás a los 2 tercios, puede ser ya no a la mitad, sino 3/4 en liberación condicional. Entonces, es importante que conozcamos cuál es el régimen especial que hay. Y esa es la tarea que van a tener ustedes. Me miran asustados, yo sé que es jueves, empezamos el año un poco cansados, pero yo pienso que es un tema para poder involucrarnos un poquito más. Pero eso está claro en el Código de Ejecución Penal, ¿no? ¿Qué delitos debe tener el tercio y qué delitos debe tener el 2 tercios?
Y entonces, si a pesar que hay por un tercio, usted dice que se puede convertir en 2 tercios. Y No se puede convertir en 1 tercio, no se convierte en 2 tercios. Ajá. No. Sino me refiero a que si es que a nivel de redención ya no tenemos el régimen general, que es el 2 por 1, sino tenemos el 5 por 1, yo le decía, ese es un indicio de que en semilibertad y en liberación condicional tampoco vamos a tener el régimen ordinario. El régimen ordinario en semilibertad es 1 tercio y en liberación condicional es la mitad de la pena. En cambio, el régimen especial es 2 tercios en semilibertad y 3/4 en liberación condicional. Por ahí va el tema, ¿no? Por ahí. Que si nosotros conocemos, ya tenemos clara la redención, vamos a poder tener también claro los demás supuestos especiales. Un poco más difícil, ¿no? Haciendo un cuadrito, y les he traído un cuadro, pero ese cuadro que les he traído ahora no es un cuadro con la legislación actualizada, con la última. Entonces, no es. Entonces van a tener que actualizarlo. En el caso de los sentenciados por delito de tráfico de drogas, Cobramos. o lo traen o lo jalo, así, ¿no entiendes? Examen. Ese es el examen. Hacer un cuadro, pueden traer ya hecho el cuadro o lo traen sin hacer. En el caso de sentenciados por delito de microcomercialización, se puede acceder a la redención siempre y cuando se trate de sentenciados primarios. Y aquí viene el tema, porque en el penal se presentaba a cada momento porque si entraban los de microcomercialización, entraban varias veces al penal y salían con beneficio. Y cuando volvían a entrar, lo primero que hacían era rehabilitar su condena para ser primarios otra vez, decían, ¿no? Porque si no eran primarios no tenían acceso. Y es una suerte de círculo vicioso, porque si estaban rehabilitados, se supone que estás rehabilitado para todos los efectos. Y no puedes decir tú que no es primario, porque en papeles eres primario. Entonces, ese era un tema. Otro tema era que volvían a entrar habiendo cometido delito dentro de un beneficio penitenciario, que debería haber originado la revocación del beneficio, pero el juez no revocaba. Y como no revocaba, no implicaba que termine de cumplir su pena. Entonces también es otro problema, ¿no? Era problema de los abogados penales, ¿no? Sí. Era problema de los abogados penales. Ahí venía el problema, cuando decíamos, ¿le damos o no le damos, no? Porque en la hoja penológica sí sale. Tiene pleno conocimiento usted de lo que ocurrió, y si se da el informe favorable es una responsabilidad. Exacto, porque en la hoja penológica, Claro, ahí se ve. lista, ¿no? Quizás en sus antecedentes sale limpio, pero en la penológica no se borran sus ingresos y egresos. Y ahí sale que ingresó por tal delito, salió por qué, y ahí sale toda su historia en la hoja penológica. Y como dice el colega acá, ¿no? Con mucha razón, es responsabilidad del área legales. Al momento de dar su opinión, no solamente tienen que ver, este es un 98, a ver sus antecedentes. Para eso piden hoja penológica, no la piden por gusto. Su lima callado, todo lo que están pidiendo, todo tiene una razón de ser. Y el área legal, la primera opinión que sale siempre es la del área legal. Y es más, área legal hace opinión jurídica y luego hace informe jurídico. La opinión jurídica es como un previo que te manda el director, es procedente o no es procedente en su delito. Solamente tienes que ver si corresponde o no corresponde. Procedente por el delito. Todavía no analizas, ¿no? Todo, que el cómputo, que la redención, nada, no ves nada. Hojas penológicas, no ves nada ahí. Ahí tú no opinas favorable o desfavorable. Opinas si es procedente o improcedente. Porque si tu área legal en la primera de bastos dices improcedente, ya no, ni siquiera va a dar vueltas por las demás áreas, ¿no? Social, psicológico, ya no va. Entonces es importante. Ya si diste el visto bueno, la primera, no necesariamente la segunda va a tener que ser favorable. Y ahí nuevamente va el tema de analizar punto por punto cada uno de los aspectos. Una forma de redención especial, le decía que era el 5 por 1 y que está establecido para todo un elenco de delitos.
Tráfico, violación, cosas ahí. Exposición al peligro, lesiones en el marco de la violencia familiar, anticorrupción, exacto. Ellos se quedaron con 5 por 1 siempre, ¿no? Sí. Y 2/3 para empezar. Y pago íntegro de reparación civil. Ah. Eso es lo más Relación de difícil. libertad, 2/3 lo han puesto. Sí, sí. También hay otra modalidad que es el 6 por 1 para internos reincidentes, habituales, que cometan delitos a partir del octubre del 2010, nuevamente acá con el tema de la disposición final. Y el 7 por 1 que está establecido actualmente para secuestro y extorsión, ¿no? Ahí sí es muy puntual, son solo 2 delitos. Antes era terrorismo, pero terrorismo ya no tiene beneficios penitenciarios. Sí que solamente nos queda secuestro y extorsión en la modalidad del 7 por 1. ¿Habrán delitos en los cuales no procede la redención? Claro que sí. ¿Lesa humanidad tiene? Trata de personas, primero. El segundo, violación de menor de edad. Y aquí en el tema de violación es importante hacer el acápite pues a la declaración, la sentencia del Tribunal Constitucional de enero del año pasado, que declaró inconstitucional el tercer párrafo del artículo 173, que establecía o reprimía el delito de violación sexual de menores de 14 a 18 años. Y en su parte resolutiva establece y deja muy claro que no significa la acción de esa sentencia una excarcelación inmediata en las personas que hayan cometido este delito, sino que se pueden dar 2 supuestos. Primero, una adecuación al tipo penal del 173 al 170, el cual sí tiene beneficio, y esa es la gran diferencia a nivel penitenciario que hubo, porque había un montón de gente condenada en el penal por el 173-3, ¿no? Que era de 14 a 18, inciso 3, y no tenía acceso a ningún beneficio. Y cuando sale esta sentencia, lo que hicieron es adecuación al tipo, y adecuaron su tipo del 173.3 al 170, con lo cual aperturaron sus beneficios penitenciarios. Lo que era un proceso ordinario se convirtió en sumario también. Además. Pero eso es una cosa. Otro es que podían haber, una es la adecuación y otro es que puedo pedir nuevamente se realice el juicio y se analicen las pruebas, porque a lo largo, puede ser que a lo largo de todo el juicio se aprobó un consentimiento, pero que no era válido el consentimiento, por ser menor de edad. Pero al ya no estar reprimido y ser válido el consentimiento, es válido otro juicio. Pero para nuestros efectos de beneficios penitenciarios lo que nos interesa es la adecuación al tipo. Porque podría haberse quedado con la misma pena, ojo, me pueden haber puesto 8 años y vía adecuación quedarse con 8 años igual, pero ya no con el 173.3, sino con el 170. Entonces ya podía egresar del penal. Muchos se acogieron y pudieron salir. Y el 173, inciso 3, eran menores de 18, mayores de 14, y las penas eran fuertes. 25 años 25 a mayor 35. cadena perpetua. No, de 25 a 35. 35, pero si eras autoridad, tenías cadena perpetua. Sí, era bien alta la pena, bien alta, pero ¿qué sucedía? Que como en los casos generalmente de 14 a 18 se trataba de relaciones a veces consentidas, enamorados, los mismos jueces ponían penas bajas, por debajo del mínimo. No te ponían difícilmente te ponían 25 años, te ponían 15, 13, por ahí he visto hasta 8, ¿no? En los lugares donde se ha aperturado el nuevo Código Procesal Penal, en el caso de ahora, 3 años, 3 años y medio, 4 años. Suspendida también, sí. Suspendida. Y eso incluso inaplicaban ellos. Control difuso aplicaban, decían, acá no hay delito de violación sexual, control difuso. Y que se vayan a consulta a la Suprema si quieren. Pero eso hacían. Claro, en Trujillo, La Libertad, Chiclayo, Arequipa, fueron los primeros en decir control difuso. Y con control difuso no aplicaron. Y el tiempo les daba la razón, pues, ¿no? Que no puede ser reprimido el acceso carnal con consentimiento, ojo, no con violencia, que eso es diferente, con una persona más de 14 hasta 18. Hasta antes de enero del año pasado siempre había que pedir DNI, ¿sí? Ahora aunque sea el amarillo, pero que le muestren, aunque sea. No, pero había la jurisprudencia que sacó el tribunal, la Corte Suprema, el plenario del 2010. Solamente cuando Toledo se va en 2006,
y deja este tipo de modificatoria, faltando 4 días, 5 días creo que antes, que en julio sale la modificatoria, que menores de 18, mayores de 14, a pesar que tiene consentimiento, debe ser penado. Pero hemos visto que eso, el 2010 ha sido modificado inmediatamente por la jurisprudencia que sacó el acuerdo plenario y ha estado funcionando. Pero ya. En el tema del acuerdo plenario había que, no te decía que era inconstitucional, hacía una lectura constitucional, te decía, si se da este supuesto A, B, C, D, puedo rebajar la pena, no te decía exención de pena, que es diferente a lo que sí hicieron en el norte. Con el nuevo código sí, no hay delito, dijeron, de frente. En cambio acá, la Corte Suprema fue más tibia. La Corte Suprema dijo, no. Bueno, si hay, yo no puedo aplicarle una pena más alta que si hay un consentimiento viciado, por ejemplo en seducción, ¿no? Si seducción son 6 años, ¿cómo le poner más al que hay consentimiento válido? Hacían como que esos tipos de análisis, pero no se fueron al tema central, ¿no? Que sí después el Tribunal Constitucional en enero del año pasado sí lo hizo, ¿no? Ya hizo el análisis detallado y determinó cuáles eran las consecuencias de esto. Que en el plano penitenciario lo que más nos interesa es el tema de la adecuación del tipo penal. Al 170. Al 170. También la violación de menor de edad seguida de muerte o lesión grave, que es el 173A del Código Penal, no tiene redención. La comercialización, cultivo de amapola, marihuana, 296A, todo lo que empieza con A, por ahí no están prohibidos. El 296B, el 297, que tiene prohibido todo, que es por modalidad agravada de tráfico ilícito de droga, genocidio, desaparición forzada, tortura, tortura mediante profesionales de la salud, discriminación, terrorismo, lavado de activos. ¿Discriminación también? También discriminación. Saben, no discriminen, si no se quedan presos ahí todo el tiempo. ¿Qué pautas tenemos para redimir penas por actividad laboral o educativa? No es suficiente, lo primero que tiene que quedar claro es que simplemente se trabaje o que simplemente se estudie. En el caso de trabajo tiene que ser trabajo efectivo, y en el caso que estudie tiene que aprobar los cursos. No va a ir a calentar el asiento nada más, ¿no? Por ejemplo, mañana van a tener examen. Si aprueban, van a pasar el curso. Si no aprueban, jalados. Vengo el domingo. Recuperación. Vienen solos. Pasa lo mismo en el tema de la educación y del trabajo. Se trata de trabajo efectivo y si se trata de educación, que hayan aprobado el curso. ¿Por qué les hago esta mención? Porque antes no era así. Antes se hablaba solo de trabajo y educación, sin hacer la mención expresa que sea trabajo efectivo y que sea educación, que haya aprobado los cursos. ¿Y quién supervisa el banco? La actividad de trabajo, el personal de trabajo del establecimiento penal. Muchas veces lo dan, no mandan. Se ha recaudado de impuestos. Bueno, Saluda la bandera, ¿no? preparas para tu yute y listo. No nos vamos a leer las manos ahora. Para que tú puedas acceder al beneficio tienes que inscribirte en el registro. En el registro de trabajo o en el registro de educación. Si el interno realiza una actividad laboral o de trabajo no inscrita, no va a tener derecho a solicitar el reconocimiento de la redención. Entonces lo más importante es, apenas llegas al penal, matricúlate. No me refiero a matricúlate, sino inscríbete al curso, ¿no? A la educación, ¿no? Ponte a derecho. ¿Esto cómo se acredita? Me preguntaban ahí, ¿no? Con la planilla de control laboral. Y antes, ¿qué pasaba? Había ese interrogante con los jueces, ¿no? Ahí en Pucallpa, Coronel Portillo. ¿Qué pasaba? Llegaba y el de trabajo te daba tu constancia de una hoja, 25 días, una cosa, 500 días de redención. El juez no creía. Tráigame las planillas, copias certificadas. A ver, porque se inventen planillas de todos los días, porque es Trabajo. A nivel fiscal está autorizado a solicitar toda la documentación que haya generado ese sustento legal. por supuesto, y deben hacerlo. Definitivamente, porque el estudio es lunes a viernes. Cuando usted mencionó que es excepcionalidad hasta un día sábado y domingo, y eso nunca existe. Excepcionalmente podrían hacerlo, pero no lo hacen. No lo va a hacer porque... Y es más, los fiscales, los que son muy acuiciosos ahí en audiencia,
verifican hasta los días que han sido feriados, lo que sea, y empiezan a marcar, este día no debió trabajar, no se le ha reconocido. Entonces tú ves con tantas faltas en la planilla. Son denuncias penales que hubieron inclusive por los servidores penitenciarios respecto a eso. Un día feriado no es posible que alguien asista laboral, por ejemplo, terapias psicológicas pasó eso. Un día feriado aparece como una terapia psicológica. Feriado. ¿Pero qué tipo de actividades también hacen? Porque en el penal mayormente hacen ¿de qué tipo de trabajo? Sábado y domingo es visita y ningún interno trabaja. Ni siquiera los miércoles. Hasta los miércoles todos están desocupados. El caso esperando ¿se la acuerdan el caso de este señor, el ministro de Fujimori? Ya. Un caso, el señor que estaba ahí preso, Hoiway. Hoiway. Trabajaba hasta sus días de diligencia y hubo un problema muy grave y es de conocimiento a nivel nacional. Claro. De repente porque es persona famosa, pero hay personas que no lo claro, conocen. no, hablemos de los que salen pues de... No, las personas vamos al detalle, no le van a ver. Pero sí, felizmente ahora que hay el tema, la audiencia, que vamos a ver mañana cuando vamos a audiencia semilibertad, liberación condicional, no es una audiencia simplemente en el cual ya hablas tú y se acabó. Hay un análisis, hay preguntas al interno, va a la persona que te está dando trabajo y es muy importante, a veces determinante el que te ofrece trabajo. Y muchos no saben, tienen todo, pero el que te ofrece trabajo cayó porque le pregunta. Generalmente el trabajo es de favor, pues, ¿no? Ya te voy a dar trabajo, pero no le van a dar trabajo. No le van a dar trabajo. Y ahí, ¿cuánto gano usted? Yo gano 50 soles diarios. ¿Cuánto le va a pagar? Le va a pagar 20 soles. ¿Y cuántos trabajadores más tiene? Tengo 2. Usted hizo una referencia sobre un trabajo penitenciario cuando decía Yute, ¿no? Yute. En un caso, una audiencia, cuando tuve la oportunidad de participar, un juez le dijo, has realizado trabajos, ¿cuánto tienes? 500 días de trabajo. Muy bien, ¿qué has hecho? Trabajo. ¿Cómo se empieza el trabajo? ¿Puedes contarme? Pero no sabe contar cómo explicar qué. Si es que no lo ha hecho, no va a saber explicarlo. No lo hizo. Salvo en el caso de carpintería, los que trabajan. ¿No? Ellos sí trabajan. Pero la mayoría del trabajo trucho, como dicen, es el yute. El que menos, es por experiencia. 500 días no creo que trabajen. Está haciendo yute. ¿Y cuántos ya has hecho? ¿Y a cuánto los ven? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta el material? ¿No? Y si tú trabajas tienes que tener noción de eso, cuánto te cuesta para saber a cuánto lo vendes, ¿no? Sí, he tenido jueces incluso que van con su... A ver, hazme unas puntadas. Le han hecho hacer puntada al interno. A ver qué saben. No saben hacerlo. Porque nunca lo han hecho. Entonces, pero eso va uno como posición de fiscal, tiene que ponerse en todo ese escenario, pues, ¿no? Y como posición de abogado, prepararlo, ¿no? Si se supone que he hecho yute, aprende, aunque sea para el día de la audiencia. Llévate un par de reales al juez, ¿no? Por lo menos. Es un tema ya, como le digo, de ambos lados. Y del juez. Hay jueces que son muy juiciosos. Pero jueces también que van con la mentalidad de no le doy libertad a nadie, ¿no? Presentes lo que presentes, no lo doy a nadie. Okay. Bueno, habla la experiencia personal. Hombres, casos de la vida real. Es esto. Entonces, les decía que el informe... para que un día de trabajo de educación sea pasible de redención, tiene que haber sido mínimo de 4 horas. Si trabajé menos de 4 horas... Y eso es otro tema que se revisa en planillas, que pide el fiscal, que diga el horario en el cual ha trabajado. Si en planillas no es el horario, nuevamente va un tema que estoy llenando planillas por llenar, nada más. Y es otro punto para impugnar, cuando uno tiene ya a la vista el expediente. Ni mayor de 8 horas, ¿no? Se supone que no debería trabajar más de 8 horas. Por lo tanto, actividades menores a 4 horas no son redimibles. Tampoco es que acá se pagan horas extras, por si acaso, ¿no? Dice, ya, yo hago 8 horas, un máximo, pero si hago 12, tengo día y medio. No. Se contabiliza un día nada más. Un día como mínimo 4 horas ya es un día. Así hagas más. Y si haces menos, no vale. Esa es la regla. También no tienen que ser necesariamente continuas las actividades laborales y educativas. No es que todos los días tengan que estudiar o todos los días tengan que trabajar. Puedo alternarlas. Puedo alternar que, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes trabajo, martes y jueves me voy al CETPRO, ¿no? Porque ahí no tienen una educación común, como es primaria y secundaria, les enseñan, pero es como el SEBA, ¿no? Que es el curso tipo acelerado, dicen 2 años, ¿no? 2 años en uno haces. Ahí también les enseñan así, no estudian todos los días.
Entonces tienen días libres que les van a quedar en huecos. Y ellos, para no desperdiciar los días, se pueden matricular en trabajo unos días y en educación los otros. Pero eso sí, no puede ser simultáneo. Eso sí, no. Alternativamente pueden tenerlo, alternando días, pero no simultáneamente. Que pueden hacerlo y se puede evaluar al momento de evaluar su conducta, porque puede ser que toda la mañana se van a estudiar y en la tarde también trabajan. Con eso no quiere decir que acumule 2 días, uno trabajo, sino un día nada más, pero como juez yo voy a evaluar que este interno no solamente se ha puesto a trabajar para cumplir con redención, sino que además quiere superarse. Qué diferente es ver a un interno que trabaja, por ejemplo, en las mañanas, y en la tarde ha terminado entró sin saber escribir siquiera, y aprendió a escribir primaria, está haciendo promoción de secundaria, y con proyección a hacer estudios universitarios. El juez, es más, ¿para qué vas a salir? Quédate acá y sale de abogado, le decían. En Castro están estudiando, ¿no? En Castro tienen idiomas, tienen la misma Alianza Francesa. Tienen la universidad, Los Ángeles, Los Ángeles, todo. Pero uno de ellos me comentaba que no los, o sea, eso no entraba para el beneficio de estudios penitenciarios, los estudios universitarios que están realizando, no sé si es verdad. Sí debería entrar, ¿no? Ajá. Sí debería entrar, pero quizás ellos están trabajando y estudiando a la vez, pues. Y además la universidad ahí no están todos los días tampoco. Claro. Entonces no puedes hacer un cómputo real. Te conviene mejor hacer cómputo con trabajo que con educación. Y eso ya es un tema de estrategia de ellos, ¿no? Pero como les digo, pueden hacerlo simultáneamente, no se contabiliza simultáneamente. Pero con miras a un mejor armado de cuadernillo al momento de presentarte, de hecho que vale más, ¿no? Como en Castro tienen de todo, tienen hasta profesores de la Alianza Francesa. Y ahí puedes tú con el pabellón de extranjeros, ahí vas practicando, ¿no? Además. Y hay internos que se han convertido ahora en profesores, que son internos que tienen para rato, ya son profesores ya, de idiomas. También el tema del horario, hace un rato comentaba el colega que no se puede contabilizar domingos, feriados. Se contabiliza sábado. No deberían, porque es un tema de visita, en realidad no hacen nada. Previamente autorizado. Previa autorización, exacto. Pero lo que sí definitivamente no se cuenta es ni feriados ni domingos. Y ojo, cuando veas tu planilla y te quieras pasar de vivo tantos días que tienes, verifica que no sean feriados, que no sean esto, que no sean... hasta los días que son puentes, ¿no? Tú dices que ha sido el psicólogo, no ha sido, porque no está el psicólogo, solito de hecho terapia. Entonces, eso es importante. El horario de desarrollo de actividades generalmente es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque hasta antes de esa hora, a las 8 más o menos hacen el cambio los INPES. Los agentes trabajan 24 por 48. Trabajan 24 horas, descansan 48 horas. Entonces, cada 24 horas van cambiando de personal, son 3 grupos que van cambiando. Entonces, ellos hacen cambio a las 8 de la mañana, con lo cual a las 9 ya está el nuevo turno bien instalado. Y a partir de ahí recién pueden abrir las rejas para que salgan sus distintas actividades, ¿no? Ya sean educativas o sean laborales. Si es que el interno no observa las reglas establecidas en el área de trabajo, en el área de educación, pierde el derecho al cómputo de dicha jornada. Se portó mal, por ejemplo, ¿no? Faltó el respeto al profesor, pierde derecho al cómputo de ese día. A ese día, no a todo lo que hay, a ese día. Si le ponen una sanción de aislamiento, no va a poder redimir durante el tiempo que dure su medida. No va a recibir clases así personalizadas, no va a llevarle su actividad, porque tiene una medida de aislamiento, que es una sanción para una falta grave. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer el cómputo de los días redimidos? ¿Es el personal de trabajo o el personal de educación? En el personal de educación se cuenta en cada penal con un director, que no es el director del penal, sino es el director del CEDPRO, por ejemplo, ¿no? O es el director del SEBA. Y en el caso de trabajo también tienen su jefe de área de trabajo, que es el que verifica. Y ese certificado se tiene que expresar y ser lo más detallado posible, el certificado de cómputo de días. Ahí se tienen que consignar los días de pena, el tiempo en días, el horario que ha trabajado, si ha sido más de 4 horas, las fechas, el resultado de las evaluaciones, si es que es educación,
las notas, por ejemplo, ¿no? Porque las notas se van poniendo bimestralmente, trimestralmente, según el rendimiento. Entonces, eso se tiene que expresar en la planilla que van a entregar y que va a tener a la vista la autoridad penitenciaria al momento de armar los cuadernillos y posteriormente el juez al momento de revisar el beneficio. Se presume que las actividades penitenciarias son remuneradas y que el 10% de esa remuneración que recibe por el trabajo se tiene que costear los gastos que genera el trabajo, como es el caso de uso de instalaciones, maquinarias, aguas, luz del establecimiento. Sin embargo, en la mayoría de casos, si es que, por ejemplo, en área de trabajo en carpintería, que es lo que la mayoría de penales tienen, las máquinas, todo eso son adquiridas por los mismos internos. Igual ellos tienen que dar un pago mensual para poder estar inscritos en la planilla. Si no pagan su ticket mensual, a veces el jefe de área de trabajo lo que más se preocupa es la cobranza, ¿no? La cobranza mensual para inscribirlos. Y este dinero lo depositan en el Banco de la Nación, ¿no? Hay una cuenta que les da el INPE que se tiene que depositar, no es que va al bolsillo del de trabajo. Él ya aparte pide su comisión, pero tiene que pagar un monto mensual para poder estar inscrito, porque se supone que tienes que pagar por el uso de las instalaciones. Y como no se tiene un monto establecido o preciso de cuánto es, ¿no? Cuánto es lo que ganas, porque dice el 10% de lo que ganes, se toma sobre la base de la remuneración mínima vital. 10% de la remuneración mínima vital, eso es lo que tienes que dar para el depósito. Cuando hay retraso este 10%, el INPE tiene la posibilidad de firmar un convenio con el interno, en el cual se le da la facilidad de pago. Pero solo se le va a dar su cómputo si es que está al día en los pagos. Si no está al día en los pagos, no hay cómputo. ¿Y qué fecha es para entrar anual? El cómputo lo tienen que tener las planillas listas. Y cuando se solicita, el de trabajo te tiene que entregar cuánto tienes ahí hasta esa fecha. O el trabajo de educación. Tienen que estar al día tus planillas. Por eso el jefe de trabajo, el jefe de educación, cada día tiene que ir llenando sus planillas. Porque en cualquier rato le piden. No va a ponerse a llenar planillas de la nada. Se supone que tiene que ver ahí la asistencia, quién fue, quién no fue. Y hay planillas que son antiguas, porque hay gente que tiene 20 años así ahí en el penal. Y a veces para pena cumplida están pidiendo redención, ¿no? Y quieren redimir como 5 años. A ver, sácate a buscar las planillas. Y más moscas los de trabajo, dicen, no, tráeme tus recibos, tus vouchers, lo que has pagado. ¿No? Si no tienes, entonces computo solo los últimos, ¿no? Para no revisar todo. Lo que a veces son muchos años, son planillas antiguas, pues, ¿no? E incluso en el tema de trabajo, la jefatura va variando, pues no toda la vida estás en jefe de área de trabajo. Entonces tú cuando llegas, tú puedes hacer todo bien desde tu gestión, ¿no? Apenas empiezas. Pero antes de ti, todo lo que has podido dejar mal hecho, ¿cómo haces? Inventas. Y hay veces que, por más que han hecho el pago, y le han dado su voucher, que es un voucher simple, porque no dan un voucher así por certificado ni nada, no estás en las planillas. Y al interno se le perdió el voucher. Y a ver, ándate, pues, a ver, reclámale que no estás en la planilla. No, pero solicita, como se hace un depósito bancario. El depósito se hace general nada más. Genérico se hace, no se hace por A, B, C, D, ¿no? Genérico se hace el depósito. Y ahí viene el tema del área de trabajo, mosca se va a olvidar, ya, no deposito esa cantidad, ¿no? Pues es importante, guarden su voucher, porque siempre les decía a los chicos en el penal, guarden su voucher, sáquenle copia y guarden. Porque después, la única forma de reclamar por qué no están en la planilla es su voucher. Lleven su cuadernito para que les pongan su sello de asistencia, tipo su cuaderno de control. Aunque su profesor diga, no, el profesor o el de trabajo, ¿qué pesado quieres que te selle todo? Que te selle. Porque después, ¿cómo acreditas que has trabajado? Si se pierde algo, hay un incendio, se quema, le digo, ¿cómo? No, es cierto. Después del trabajo, tú me mandas que todo el mundo me selle acá, ¿no? Me sobran los sellos, seguro. Me vas a regalar sellos tú, me decía. ¿Cuál es el trámite? En el caso que se trate de redención por excarcelación por cumplimiento de condena, 48 horas antes de que un interno considere que va a cumplir su condena, le va a solicitar al director del penal que organice el expediente administrativo de libertad por cumplimiento de condena. Y ese expediente administrativo debe contener copia certificada de sentencia, con la constancia de que ha quedado consentida o ejecutoriada, certificado de no tener proceso penal pendiente de juzgamiento
o con mandato de detención, el certificado de cómputo laboral o estudio y el informe del área legal. Como ven, uno de los requisitos es el certificado de cómputo laboral. Eso lo va a tramitar el mismo director del penal, pero en la práctica el que está detrás del jefe de trabajo, del jefe de educación, es el mismo interno. Está que le insiste, ya pasame mi certificado, porque hay gente que ya tiene pena cumplida con redención, está pasado un mes y todavía no sale el certificado. Y el área legal no puede hacer informes si es que no tiene el certificado, entonces está un poco amarrado también ahí. Y el director no puede sacar resolución si no tiene opinión del área legal, y todo se convierte en un círculo vicioso. Lo primordial, el interno que ya va a salir, empezar a tramitar su cómputo. Eso es lo más importante al comienzo. Ya después va avanzando cada uno de los pasos. El abogado, o sea, el asesor es el asesor más legal, importante. claro, para el asesor tiene que decirle, saca tu cómputo, ¿no? Sacar el cómputo, averiguar si Tiene que quién es revisar el... la resolución para que firme el director, si no, no firma. Exacto. Y lo considera si es válido o no un certificado de estudio o laboral, depende del asesor también. ¿Sí? El asesor legal, el área legal es, obviamente se considera cierto el certificado que te está mandando el área de trabajo. Se considera cierto los días de cómputo que te está dando. Entonces, en base a eso se hace el informe legal, la suma. Pena efectiva más pena redimida, ya cumpliste pena. Entonces, procedente, debes darle libertad. Pero eso sí, el director se lava las manos porque te firma la libertad, pero es por el informe y adjuntan el informe legal ahí. Ahí lo primordial es cuando es cumplimiento de pena, porque acá no interviene el juez, solo el director, es el informe legal. Y el informe legal tiene que tener en cuenta el cómputo. ¿Y la semi-libertad también se utiliza el beneficio del 5x1, el 2x1? Claro, también sirve para ingresar anticipadamente. O sea, hay doble beneficio, uno por descuento y otro por semi-libertad. No, solamente, lo que pasa es que el supuesto que yo le estoy poniendo es de pena cumplida ya. Ah, ya. Pero si tengo un patrocinado que tiene beneficio semi-libertad y su semi-libertad lo alcanza junto con el descuento que hace por estudio, ahí lo sumo. Ahí sí puedes sumar. Por ejemplo, si tiene nuevamente 3 años de sentencia, yo debería salir al año, poder pedir, no salir, poder pedir mi semilibertad. Pero he computado, he redimido 2 meses, 8 meses. 10 meses. Ah, bien. A los 10 meses puedo solicitar. Entonces sí me sirve también, Ah, claro. le decía, ¿no? Sí me sirve. Doble beneficio. Doble beneficio. Aquí no hay problema en que se acumule. Aquí. Pero gana. Qué feo. Pero está bien, pues.